Ahora damos la bienvenida con este video gracias a nuestro auspiciador Prometeo y justo tenemos a Iván Wardman, Country Manager Perú de Prometeo, con quien trataremos el tema de Payouts a Pay-ins, optimizando la interoperabilidad de pagos con Prometeo. Bienvenido, Iván. Helmut, ¿cómo estás? Un placer. Y felicitaciones Igualmente, por esta agenda. Me encantó la idea. Me parece espectacular. buenísimo, sí, para dar cosas útiles, pues, porque si no nos llenamos de pelotitas que terminamos de ahí regalando, ¿no? Entonces, creo que es importante aprovechar estos espacios ejecutivos para seguir aprendiendo en todo sentido. Y hablando de aprender, tenemos una charla bastante interesante para entender un poco qué significa este mundo de los payouts, pay-ins, que es parte de ese tecnicismo que a veces nos cuesta un poco entender, y si no lo entendemos, pues obviamente no entendemos la importancia para poder consumir el servicio, ¿no? Así que vamos introduciéndonos en el tema. Desde tu experiencia liderando una plataforma que opera en múltiples países, ¿qué desafíos únicos se enfrenta la región para optimizar los procesos de payout y pay-ins y cómo los está abordando en las empresas? Bueno, espectacular, Helmut. Para quien no conoce, Prometeo hago una mini intro de qué es lo que hacemos y en qué nos enfocamos. Prometeo es una plataforma de interoperabilidad financiera que trabaja hoy en día en 11 países de Latinoamérica. Tenemos grandes clientes como son Citibank, JP Morgan, Santander. Trabajamos también con muchas plataformas de pago como lo es Pulki, Newbies. Trabajamos con Monet, Aligned. Y básicamente les brindamos a ellos distintos servicios para que puedan optimizar tanto sus pagos como distintas operaciones que hacen con los bancos. Respecto a tu pregunta, bueno, yo creo que el principal problema, el principal desafío al que se enfrentan las empresas al tratar de trabajar con payments y payouts en Latinoamérica es que, a diferencia de Europa, que tiene un marco común para trabajar los pagos, en Latinoamérica no existe. Cada país funciona de manera diferente. Entonces, cuando una empresa trabaja en países como, por ejemplo, Brasil, donde tiene PIX, en donde está todo muy avanzado, donde un pay-in y un payout es muy sencillo de ejecutar, donde hay miles de proveedores para hacerlo y hacerlo de forma eficiente. Otros países como Argentina, en donde si bien no están tan avanzados como Brasil en materia regulatoria, sí tecnológicamente tienen sistemas que los bancos están apificados. Tenés, por ejemplo, lo que se llama CB Corta U, que es un mecanismo de cuentas virtuales que le simplifica mucho la vida a las wallets y a distintos tipos de empresas. Y otros países como Ecuador, que en Ecuador hacer una transferencia de un banco a otro banco te puede llevar hasta 72 horas. Mm. Entonces, justamente el principal problema es que una empresa que llega de algún país de Europa o que llega que viene a trabajar en Estados Unidos, cuando llega a Latinoamérica y piensa que trabajar con Latinoamérica está trabajando con un país gigante, no, en realidad se está enfrentando a múltiples realidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas para solucionar esos problemas? Bueno, tienen dos caminos. El primero, contratar un estudio local, contratar un equipo local para que básicamente lo ayude a entender un poco más de la realidad, porque esto de entender un poco más de la realidad no es menor, o sea, la empresa tiene que saber a qué se enfrenta, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada país. Contratar partners locales y empezar a trabajar. Ese es un camino bastante complejo. El otro camino es básicamente contratar una empresa que le solucione esa realidad en toda Latinoamérica. Y Prometeo justamente se encarga de eso. Buenísimo. En un contexto donde la interoperabilidad de pago se convierte en una necesidad estratégica para las empresas y consumidores, ¿cómo ves el rol del Open Banking en acelerar esa transición en Latinoamérica? Bueno, yo diría que Open Banking e interoperabilidad son básicamente conceptos que van muy de la mano. Open Banking, de hecho, busca que las distintas plataformas puedan interoperar entre sí, busca generar una capa de estandarización para que plataformas de terceros se puedan conectar a estas. Y básicamente yo diría que los tres grandes puntos en donde Open Banking tiene gran protagonismo son los siguientes. El primero, la innovación, traer innovación al ecosistema, básicamente permitiéndole justamente a estos terceros que ingresen al ecosistema financiero. Después, de la mano y la innovación, también mejorar la UX que tienen los distintos sistemas de pagos, justamente porque traemos nuevos jugadores a competir con jugadores que llevan ya tiempo en el mercado. Y para finalizar, y para mí esto me parece uno de los puntos más importantes que trae el Open Banking, es inclusión y acceder a otros nichos en donde la banca tradicional no accede. Y estos pueden ser o franjas etarias en donde la fintech resulta más atractiva que un banco tradicional, o
comunidades que están alejadas, en donde una fintech que tenga un negocio específico pueda acceder y un banco, por ejemplo, una institución financiera tradicional, no esté tan interesada en acceder a ese nicho. Estaba revisando tu web, la web de Prometeo me refiero, y me pareció bastante potente ese concepto, una API sin fronteras, ¿no? El concepto de una API sin fronteras suena transformador, pero ¿qué elementos deben considerar las empresas que buscan adoptar soluciones de interoperabilidad en una región con marcos regulatorios tan diversos y complejos? Buenísima pregunta, Helmut. Bueno, yo diría que hay cuatro grandes dimensiones en las que una empresa tiene que pensar como las cosas más importantes que tendría que tener su partner, básicamente. El primero es la cobertura. Básicamente tener un partner que tenga una cobertura que haga que mi empresa pueda ser soportada bajo esa cobertura, que me haga Mm, escalar de forma fácil, de forma rápida. El segundo, la seguridad. Nada de esto sirve si no tenemos un entorno seguro en donde en la empresa con la que yo estoy trabajando yo pueda confiar y pueda ser una empresa que está certificada, por ejemplo, en ISO 27001 y en distintas normas. mm. El tercero, la adaptabilidad. Como bien mencionamos anteriormente, Latinoamérica es súper diversa. Básicamente, no es lo mismo trabajar en Brasil que trabajar en Ecuador. Entonces, ¿cómo hago para encontrar un partner que se pueda adaptar a las distintas realidades y me pueda seguir brindando el servicio en distintas latitudes? Y la cuarta, disponibilidad. Básicamente que la plataforma esté disponible, que este partner tenga métodos de redundancia, que se pueda conectar si de alguna forma un proveedor falla, que se pueda conectar a otro y la plataforma no se caiga. Y voy a agregar una más que se me ocurrió ahora mientras hablaba contigo, y es la confiabilidad. Mm. Básicamente que este partner sea confiable, que tenga una trayectoria de que ya haya solucionado hitos, ya se haya enfrentado a problemas que enfrenta la región y los haya solucionado. Esos son los puntos que yo tendría en cuenta para elegir un partner. Entonces, en términos prácticos, Iván, por lo que me cuentas, la interoperabilidad puede mejorar la experiencia de pago para los consumidores finales y al mismo tiempo reducir costos operativos para las empresas. Sí, totalmente, totalmente. Y para hacer esto un poquito más gráfico, me gustaría hacer una analogía, me gustaría poner un ejemplo. Yo veo la interoperabilidad y el pago mediante APIs básicamente como una innovación similar a lo que fue el ferrocarril. Antes, para enviar un pedido de un lugar a otro, una persona debía tener un medio de transporte, debía, por ejemplo, elegir una carreta a la cual iba a enviar un pedido de un lugar a un lugar B. Esa carreta tenía que pasar por distintos lugares, distintas situaciones geográficas, superar determinados obstáculos y eventualmente yo no tenía tan claro cuándo iba a llegar. Ahora, con Mm. el uso del ferrocarril, ese problema se solucionó. Y un pedido que va del punto A al punto B, yo tengo la certeza que va a llegar y que va a llegar en determinado tiempo. Con la interoperabilidad y con las APIs pasa algo muy similar. O sea, básicamente es un mecanismo que me asegura que yo voy a poder ejecutar un pago de forma segura, rápida y eficiente en determinado tiempo. Entonces, la gran diferencia es que un método es mucho más manual, mucho más complejo, mucho más difícil, hay mucha más incertidumbre, y el otro está mucho más estandarizado. Hay un riel que me va a garantizar que algo va a llegar del punto A al punto B de forma segura. Y esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué se pueden bajar los costos? Bueno, básicamente por eso. Porque en uno tenemos un trabajo mucho más difícil, tenemos que pasar muchos más obstáculos, y en el otro simplemente tenemos que hacer que hacer un clic para que algo vaya de un punto A a un punto B. Y ahí creo que es donde radica la eficiencia, la facilidad de un modelo interoperable. Esta rapidez, pues, en términos digitales es súper valuable porque hace poco hablaban de los ejemplos que no hay otros países donde todavía las transferencias son en 72 horas, ¿no? Acá lo hemos vivido hace pocos años, era así, ¿no? Entonces creo que estamos madurando, no al ritmo de Brasil, pero al menos tenemos ya referentes en la región que nos marcan el norte, ¿no? Y eso está súper bueno. Hablemos un poco de impacto en la inclusión financiera y digitalización, ya que hablamos de Brasil. En el ecosistema de pago de Latinoamérica, ¿qué rol juegan las fintech y las instituciones financieras tradicionales y los reguladores en impulsar una adopción masiva del open banking? Bueno, diría que hasta hace 3 4 años, se veían de alguna forma las fintechs en contraposición de los bancos como rivales, Mm,
cosas distintas. Hoy, por suerte, esa franja se zanjó, y se zanjó porque hay muchas fintechs que trabajan de la mano con bancos y viceversa. Hay fintechs que compran bancos, bancos que compran fintechs. Entonces hoy son grandes aliados. ¿Cuál veo yo que es el rol de cada uno de ellos? Bueno, por un lado, las instituciones financieras están conectadas a la cámara compensadora. Y yo creo que el rol que tienen estos bancos en este mundo actual es básicamente generar la infraestructura necesaria para que otros jugadores puedan conectarse a esa infraestructura y utilizarlos. ¿Cuáles son esos jugadores? Bueno, justamente las fintechs. Las Mm. fintechs que son expertos en tecnología, que pueden llegar a otros sectores, que son buenos incluyendo financieramente a nichos que para el banco eventualmente no es atractivo. Bueno, justamente de esta manera pueden interactuar unos con otros. ¿Y cuál es el rol del regulador? Que para mí probablemente sea uno de los roles más importantes. Es justamente el de poner el acelerador y hacer que este tipo de cosas que eventualmente van a pasar y se van a ejecutar, se ejecuten en tiempo y forma. Hay una gran diferencia entre países que han optado por regulaciones un poco más laxas en materia de open banking o de interoperabilidad con países donde han sido muy rigurosos en esto. Yo creo que en el panel anterior lo mencionaban, el ejemplo de México y el ejemplo de Brasil. En ambos casos existen regulaciones en todo lo que tiene que ver con interoperabilidad y open banking. La diferencia es que en un país como Brasil, el Banco Central se encargó de que esta situación se ejecutara en tiempo y forma y Mm. obligó a los bancos a contar con un marco para que esto se ejecutara. En México el caso fue el distinto. Entonces, yo creo que el regulador juega un rol fundamental y es vital que se involucre en este punto. Y que también sea un regulador informado, ¿no? Porque la historia ha demostrado que cuando llegó, se puso de moda el crowdfunding con las startups, lo primero que saltaba, hasta sacaron un comunicado, ¿no? O sea, satanizando el tema del crowdfunding. Hay ciertos mitos también con el tema de los casinos online, cuando son empresas que mueven millones o sea, y obviamente invierten en seguridad. Y ahora el tema de open banking y, o sea, hay muchas tecnologías nuevas, pero como tú bien dices, en la medida que todos están informados y entiendan cómo funciona y que es un entorno seguro y que todos estamos invirtiendo mucho en ello, la gente va a confiar y por lo tanto va a adoptar, ¿no? Creo que la educación y el conocimiento antecede a cualquier proceso de aceleración de la transformación digital que todo el mundo habla, pero finalmente pues todavía son temas complejos de entender, ¿no? Totalmente, Helmut. Y una cosita que quiero acotar en esto que estás comentando es el gran trabajo que está haciendo el Banco Central en Perú, justamente con un rol muy de traer a todos sobre la misma mesa para conversar, para entender cómo está funcionando el ecosistema, con todo esto de UPI, o sea, creo que está tomando un rol súper innovador, siguiendo la tendencia mundial, aprendiendo de lo que ha pasado en Europa, en India, en Brasil, y eso realmente es algo para felicitarlos. Realmente, cada vez que hablo con el Banco Central me siento que están yendo por un camino muy correcto, que están yendo básicamente están escuchando lo que está pasando en el mundo y el ecosistema y están ejecutando. Así que mis felicitaciones para el Banco Central de Perú. Totalmente. Eh, Creo yo que las billeteras tradicionales han llegado hasta cierta base de la pirámide, pero lo que va a hacer el Banco Central en su papel inclusivo es justamente llegar al fondo y a todos, ¿no? Entonces, las posibilidades de negocio y oportunidades que puedan salir de eso todavía no lo sabemos, pero creo que es el camino correcto. Si hablamos de inclusión financiera, si hablamos de democratización de los medios de pago, pues no podemos dejar de lado pues a nadie, ¿no? Entonces creo que está súper bueno. Eh, ¿Y qué lecciones puede aprender Latinoamérica de otras regiones como Europa, ya que estamos tocando el tema, que ya tienen ecosistemas de Open Banking más maduros? Bueno, yo diría que la primera es la que mencionaba anteriormente, la obligatoriedad. Básicamente nada funciona si el Banco Central o el Banco Central o el regulador no obliga a que se adhieran a este sistema. Yo creo Ujú. que esa es la primera. La segunda, que también la mencionábamos por ahí, la educación. Hay una gran diferencia también en lo que ha hecho cómo ha trabajado el Banco Central y el gobierno en Brasil, como lo ha trabajado en México, donde el Banco Central y el gobierno se ha encargado de hacer una difusión, básicamente de dar difusión a lo que es PIX, apalancarlo, llevarlo a lo que tiene que ser y a lo que es hoy PIX, versus lo que ha hecho el gobierno en México
una solución como Kodi, que es básicamente un Pix mexicano, que funciona súper bien, que es excelente, pero que nadie lo usa. Entonces, primero, obligatoriedad, segundo, difusión. Después yo diría que básicamente poner incentivos para que las tres partes involucradas en todo esto conversen entre sí, que las tres partes son, por un lado, el Banco Central, por otro lado, las fintechs, por otro lado, los bancos, que exista esa sinergia para que juntos creen soluciones. Y la última, y esto creo que es más como la forma de hacerlo, que esto no es un proceso repentino, puede ser un proceso gradual. De hecho, Europa lo ha hecho en distintas fases, lo ha hecho de forma gradual y lo ha ejecutado de excelente forma. Buenísimo, Iván. Y como cierre inspirador, Iván, así muy brevemente, si tuvieras que dar una recomendación clave a los empresarios ejecutivos aquí presentes para optimizar la interoperabilidad de pagos en sus negocios, ¿cuál sería? Bien, perfecto. Perfecto. Perú, por ejemplo, está en una situación ideal hoy en día. Hoy en día estamos viendo cómo los distintos bancos, las distintas sedes están lanzando sus APIs. Esto era algo que antes era muy difícil de pensar, que nosotros lo veníamos vaticinando, que queríamos, pero recién ahora se está ejecutando. Tenemos, para nombrar uno, BCP, que ha lanzado su API de payouts. Lo mismo está haciendo Alfin Banco, Ligo, Shimani. Y hay un montón de opciones que van a permitir, por ejemplo, hacer payouts. Lo Mm, mismo va a pasar con el resto de las instituciones, lo mismo va a pasar con Payments, y el ecosistema va a seguir escalando, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Entonces yo creo que una de las decisiones a las que se enfrentan las empresas y hay que pensar seriamente cómo ejecutarlo es si realmente la empresa, la merchant, quiere empezar a integrarse uno a uno a todos estos partners o va a buscar un integrador, va a buscar una empresa intermediaria que sea capaz de orquestar todos estos medios de pagos, todos estos medios de payments, todos estos medios de payouts para justamente hacer más fácil todo el proceso. Y buenísimo. ahí es donde entra, perdón, solamente esto, quiero complementar con esto, ahí es donde entra Prometeo. Básicamente, nuestro trabajo es encargarnos de todas esas integraciones, encargarnos de darle mayor disponibilidad a esos servicios, encargarnos de que si un servicio está funcionando de forma incorrecta, poder rutear el tráfico hacia otro servicio, poder ser muy competitivo en materia de costos. Básicamente que si una empresa ve que el otro partner le ofrece una mejor solución para interactuar entre un banco en particular con otro, no tener que hacer una nueva integración, sino que usar la que ya existe. Entonces, yo creo que hay algunas decisiones que va a tener que tomar las empresas en función de si usar un orquestador o ir directamente a estos bancos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Iván, por aclararnos un poco el panorama de del Open Banking, de las APIs y hacia dónde estamos yendo en el camino de la banca en general, ¿no? Una banca que cada vez se acerca más a una banca del futuro y a un mes del 2025, pues, como tú dices, qué bueno que estemos en el camino correcto. Muchas gracias, Iván, por participar. Muchas gracias, Helmut. Un placer. Chau, chau.